¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en carwow.es. Barcelona, el Salón del Automóvil de Barcelona mítico, que sigo cubriendo cuando todavía no era ni siquiera periodista, cuando era niño, ya venía aquí a hacer de reportero, a ver los coches, y es un placer siempre volver a casa para poder visitar a un salón que, aunque mucho más exiguo y limitado, sigue teniendo cosas interesantes. Bueno, y si os parece, vamos a empezar por eso. Vamos a contaros lo más importante, vamos a quitar lo menos, y vamos a ver, para empezar, quizá el vehículo más esperado o deseado por mi parte, cómo es exactamente un range extender, o lo que es lo mismo, un vehículo eléctrico de rango extendido con un motor de combustión interna generador, un concepto súper interesante que Mazda va a poner en el mercado en cuestión de meses. Vamos allá. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. ¿Qué es esto? Pues esto es un Mazda Cosmo. Este es el primer coche con motor rotativo que se fabricó en el mundo, con motor Wankel. Se hicieron muy pocas unidades, aproximadamente 1100, 1200, y años 67. Desde entonces Mazda ha hecho 2 millones de coches con motor rotativo y me contaban que este es un coche precisamente por hacer lo imposible, ser construido con motor rotativo, 110 caballos, aparte de ser una leyenda y una preciosidad, la verdad es que es una belleza las proporciones que tiene, nunca había visto uno en persona y es brutal, pues hizo que Mazda decidiera seguir su propio camino distinto al resto. Ahí lo veis, volante a la derecha, como tiene que ser coche japonés. Y bueno, pues tenemos el principio de la historia y el último punto del viaje, que es ni más ni menos el MX-30, que, como bien sabéis si seguís el canal y que hemos estado esperando, se ha construido hasta la fecha con solamente una versión puramente eléctrica de 35 kWh de batería, y ahora llega con el extensor de rango, con el vehículo, como quieras llamarle, vehículo eléctrico de rango extendido, híbrido enchufable, tú decides, pero el caso es que este vehículo lo que aporta, lo que trae, es una batería con la mitad de tamaño, pero un motor rotativo, que tengo la suerte de tener aquí una maqueta, como generador. Y bueno, te voy a dar unos cuantos datos, te voy a explicar un poquito de qué va esto. La verdad es que es una preciosidad esta maqueta. Aquí podéis ver al motor rotativo en todo su esplendor, un rotor. Son 75 caballos los que tiene en total. Con las máquinas eléctricas el coche es capaz de dar 170 caballos de potencia y 260 Nm. Y lo primero que sorprende, lo primero que llama la atención es la impresionante compacidad del conjunto del bloque. Aquí dentro, aparte de toda la maquinaria, la gestión electrónica del motor, pues tenemos en serie el motor de combustión interna, en este caso un motor rotativo de poco más de 700 centímetros cúbicos. Esto es una maqueta, pero se ajusta muchísimo a la realidad. El generador y el motor eléctrico. Este terceto, que es el que genera la energía suficiente como para cargar la batería, que al final se ha quedado en 17,5 kWh. Aquí tengo que criticar a Mazda, porque como son japoneses, pues no nos hacen todo el caso que deberían a los europeos. Lo digo porque el coche se queda en unos 85 kilómetros de autonomía, y con un poquito más, con unos pocos kilovatios hora más de autonomía, el coche hubiera superado la barrera de los 100 kilómetros de autonomía, con lo cual los compradores os podríais haber beneficiado de tener la ayuda igual a la de un vehículo eléctrico. Pero en este caso el vehículo pues se queda con los 5.000 euros de los híbridos enchufables en lugar de los 7.000 que tienen los vehículos eléctricos. Todavía no sabemos muy bien los intervalos de mantenimiento, pero no va a haber nada especial. Como cuentan en Mazda, la media en Europa es de 42 kilómetros recorridos para nada menos que el 75% de la población, y quien lo haga bien va a circular casi siempre en modo eléctrico con este coche. Cuando la batería ha llegado al 40% de descarga, es decir, hemos gastado el 60% y nos queda un 40%, el motor rotativo se va a encender ya directamente para empezar a generar electricidad, y en función del tipo de conducción que hagas, de las demandas en la aceleración y de cómo de rápido estés consumiendo la batería, pues va a subir o va a bajar de revoluciones. Es un motor rotativo, pero que tiene un rendimiento de giro muy modesto, porque aquí se trata de ser lo más eficiente posible y de funcionar como generador. El régimen máximo al que llega es de 4.500 revoluciones por minuto. Y bueno, pues eso implica que va a estar funcionando en un margen, en un rango de entre 1.100, 1.200 revoluciones, yo calculo hasta las 4.500 como máximo a las que va a funcionar. Y no tiene mucho más misterio, simplemente un detallito curioso también que me han chivado, y es que, aunque no está confirmado, muy probablemente cuando hagamos un kickdown, cuando pisemos a fondo, además de la aportación de la batería al motor eléctrico, el generador también es posible que aporte algo, potencia a pico, al motor eléctrico en un momento puntual. Y como veis, este es un planteamiento en serie, hay un único eje, y eso implica que al final lo que va a generar el movimiento, que es teóricamente el motor eléctrico que va en esta zona,
siempre va a ser el que esté moviendo el vehículo, con lo cual la experiencia va a ser de vehículo 100% eléctrico, siempre, en cualquier circunstancia. Las ventajas del motor rotativo, pues ya lo sabemos, una compacidad tremenda, como habéis visto, un tamaño miniaturizado espectacular y muy pocas vibraciones y una potencia específica que puede ser muy alta. En este caso no se está buscando eso precisamente porque lo que se busca es utilizarlo como generador y aprovechar su sencillez mecánica. Todos los problemas teóricos de rendimiento de este tipo de productos y de fiabilidad pues deberían de estar resueltos. Mazda dejó de fabricar coches rotativos con motor rotativo en el año 2012, llevan 10 años desarrollando de una manera más o menos intensa este motor. Y aquí, muchas gracias, Juan Antonio, mi compañero circunstancial, me ha abierto el capó para que podáis ver cuál es el montaje final que queda. Las baterías están por detrás, están en la parte central del vehículo, debajo de los asientos del conductor, y aquí queda todo el bloque que os he enseñado junto con, lógicamente, todos los accesorios auxiliares para dar alimentación al motor y para gestionar la electrónica y, evidentemente, los fluidos, como podéis ver, y la batería de 12 voltios. Bueno, pues queda un espacio, la verdad es que bastante apañado. Y es muy curioso, fijaos en el tamaño de la plaquita de la marca, poco más de un palmo, no he visto una tapa de plástico nunca tan pequeña, y esencialmente esto es lo que es el único e-Rex que va a haber en el mercado actualmente, si quitamos cosas exóticas como un Karma, por ejemplo, Revero, que yo no sé si se habrá vendido alguno en España. El interior de este coche, el MX-30, pues la verdad espectacular, con la puerta que deja un espacio gigantesco para poderse meter en el interior y que tiene la ventaja pues de dejar esta grandísima amplitud al no haber pilar central. Y bueno, pues lo único que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que tiene que haber un orden a la hora de cerrar las puertas y de abrirlas, porque si no, no sales de su interior. A finales del verano llegarán las primeras unidades y su precio va a ser idéntico al del automóvil eléctrico, o sea que por el mismo dinero vas a tener la oportunidad de comprarte la versión eléctrica o la versión con el motor de rango extendido, que es mucho más interesante, yo creo, para el que tenga que usarlo como coche todo en uno, porque al final el depósito de combustible, que no os lo he dicho, son 50 litros, lo que nos lleva a una autonomía que, según Mazda ya en cifras oficiales, combinada va a rozar por debajo los 700 kilómetros. Estamos hablando de 680 aproximadamente. Y, por cierto, tenemos aquí un detallito muy interesante en el maletero. Ya veis, una toma de corriente alterna. Aquí hay una luz con un enchufe convencional. Lo voy a tapar un poquito esto, ahora lo vemos mucho mejor. Toma de 220 voltios, que es un extra que tenemos a la hora de comprar este coche y que nos lo ofrece solo esta versión especial e-Rex. Pues, queridos amigos, este es, no sé si el futuro, pero por lo menos un coche completamente distinto. Yo estoy convencido de que sí, de que este tipo de producto va a tener su espacio en el mercado en el futuro, y no te cuento ya si viene la Euro 7 pisando fuerte como viene, y veremos si Mazda lo sigue desarrollando, si tiene éxito y sigue la saga de la utilización del motor rotativo o cualquier otro sistema con motor generador que permita ampliar la autonomía de una manera en la que no tengamos que cargar con grandísimas baterías y grandísimo peso, que es como estamos hoy en día moviéndonos normalmente con vehículos electrificados. BI de Han es la berlina de representación de esta marca, la más grande, y el aspecto del interior, especialmente las plazas traseras, es sencillamente espectacular. Me voy a meter dentro. Quizá algunos elementos de diseño gráfico sean lo único que se le puede reprochar a un interior que, si tú le pusieras una venda a una persona o metes a un neófito dentro de este coche, te va a decir que está dentro de un Maybach, de un Mercedes o de algo parecido, pero no, esto es un coche chino, amigos. Si alguien cree que los vehículos chinos tienen poca calidad, que están mal hechos o que no llegan a la altura de lo que se hace en Europa, pues que se dé una vuelta por aquí, por el Salón del Automóvil de Barcelona. Además de mostrar su fuerza de gama en su stand BYD, tuvo también la deferencia de anunciar en el salón los precios del Dolphin, el vehículo más económico de la gama de coches eléctricos, que va a comenzar definitivamente desde 28.780 euros de coste, a lo que hay que restar los 7.000 de la ayuda por vehículo eléctrico, total que se queda exactamente en el mismo terreno de juego en el que juega el MG4, es decir, los dos vehículos producto-precio eléctricos con mejor relación que hay. En el caso del Dolphin más barato hablamos de la batería pequeña, que son 45
95 kWh de capacidad y un motor de 95 caballos. Recordemos que este coche llega hasta los 204 caballos de potencia. En las versiones más costosas llega hasta los 36.480 euros. Bueno, estuvimos viendo cosas muy curiosas en el salón y una de ellas es, por ejemplo, esas marcas autóctonas que quieren abrirse paso. Entre ellas, Ebro, con una pick-up eléctrica, recuperando la marca Ebro y con Calleja por allí, haciendo de maestro de ceremonias y también diciendo que es accionista de la marca. Tendremos que investigar esto. Hablaremos de Ebro próximamente porque mi intención es hacerles una visita y bueno, sé que detrás de la empresa hay gente que lleva muchos años currando en el mundo del todoterreno, en la competición, y me gustaría conocer un poco cuál es su proyecto industrial dentro de la zona franca de Barcelona y quién pone la pasta para levantar un proyecto como este. Seguiremos informando, igual que de Baltasar, hormiguita, trabajando en silencio poquito a poco, mejorando su superdeportivo radical, sin parabrisas, sin puertas, fibra de carbono, una relación peso-potencia que se acerca peligrosamente al 1:1. El coche, el Revolt, el primer coche de Baltasar, está prácticamente listo y espero que muy pronto podamos hacer un reportajito e igual que fuimos los primeros en contártelo, seamos de los primeros en poderlo conducir de verdad. ¿Y qué decir de SEAT? Pax Romana en SEAT, como siempre con el stand de Cupra repetido en el exterior, presentando el Raval, un coche ya de sobras conocido, la base es el Urban Rebel, el vehículo eléctrico de pequeño tamaño del grupo Volkswagen, y luego en SEAT muchísima gente, muchísima expectación y muchísima alegría, casi fiesta podría decir. Pax Romana, como digo, porque todo son buenas noticias en el grupo. La marca SEAT, como sabéis, va a desaparecer tal y como la conocemos. La pregunta era cuándo. Las últimas noticias lo que nos dicen es que se podría alargar hasta final de la década, que eran, digamos, las previsiones iniciales. Tienen vientos a favor por detrás porque la Euro 7 se va a retrasar, esto es más que un rumor ya, veremos si al 26 o al 27, con lo cual se va a poder estirar la gama actual con restylings y al final lo que va a quedarse en SEAT es bueno, pues una marca de ventas en nuestro país, sobre todo por la reducción progresiva de precios que se le está aplicando a los modelos, acaba convirtiéndose en una marca low cost, podríamos decir entre comillas, en el terreno de juego en el que juegan MG o Dacia, por ejemplo, y otras marcas chinas que están por venir, con las que tendrá que competir SEAT en los próximos años con estos productos. Ya os digo, SEAT al final cada vez tendrá menor precio en términos comparativos con la competencia porque no va a cambiar de producto. Habrá hibridaciones y mejoras mecánicas en los vehículos para ponerlos al día, pero poco más. Y lo que vamos a ver pues es una especie de Lancia que mantuvo el Y con muchísimo éxito en Italia durante muchos años. Algo así es lo que pretende el grupo SEAT con la marca española mítica. Así que, además de esto, todos contentos, empresarios, sindicatos, una exposición para mostrar el glorioso pasado de la marca, que la verdad era muy bonita e incluso emocionante de ver. Esto es un microlino Neto. Y es un coche que empezó con una marca micro que fabricaba vehículos como patinetes y demás y se les ha ocurrido este rediseño de la Isetta, podríamos decir, o del Biscooter, si hablamos de marcas españoles. Por aquí se abre la portezuela, que es frontal, es una de las gracias de este producto. Lo más interesante, sin duda, es que esto inaugura una nueva categoría de vehículos que está a medio camino entre los cuadraciclos ligeros y los automóviles, que van a poder conducir las personas de 16 años en adelante, acabados, como veis, tremendamente sencillos, 2 asientos en un único módulo y bueno, pues una pinta estética fantástica, que es la gran gracia de este producto y por lo que todo el mundo va a suspirar. EQT, la saga continua de los vehículos transformados de comercial a vehículo turismo multipropósito, multitarea. Esta EQT, puramente eléctrica en este caso, que nos contaban que va a tener su propia versión camperizada. Con un consumo de más o menos 20 kWh a los 100 homologados, es capaz de hacer entre 300 y 380 kilómetros de autonomía según la conducción. Cada vez menos opciones de comprar este tipo de productos con motores de combustión interna. Hay mucha calidad en el interior de esta EQT, ¿eh? La verdad es que tiene una pinta excelente. Plástico duro simulado, eso sí, pero los remates fantásticos. Y la gran ventaja de la anchura en el interior que le permite tener 3 plazas reales, como podéis ver. La fórmula de la clase E, la que ya conocemos pero refinada. Una berlina de gran longitud, con un espacio interior en relación al exterior que tampoco es muy destacado, donde se sacrifica algo de confort por la aerodinámica, y baterías que permiten más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica en estos híbridos enchufables. Una de las estrellas del salón sin duda es el Hyundai Kona, el nuevo Kona, que como nos decían en la rueda de prensa, pues se tenía que reposicionar porque quedaba muy cerca del Bayón y bueno, pues han hecho un coche que ya mide 4,35 metros de longitud y pisa otro terreno en el mercado, ¿no?
muchísimo más ambicioso, un super éxito, ahora con versiones híbridas, versiones de gasolina y las eléctricas que van a llegar en la segunda mitad del año 23, en pocos meses se van a poder encargar ya. Potencias de hasta 200 caballos redondeando de gasolina y en versiones eléctricas con una batería que crece en la versión más pequeña de algo más de 45 kilovatios hora. Muchísimos de los elementos de equipamiento estrenados por el Ioniq 5 en lo que se refiere al multimedia, puestos en este vehículo al que le va a tocar competir en el mercado de los SUV de mayor peso, junto con los hermanos que tiene inmediatamente por encima, por supuesto, el Tucson, ahí es el que marca el paso. Todo esto esperamos poderoslo contar en persona y probando los coches próximamente. Espero que este resumen os haya parecido chulo y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Suscríbanse por favor al canal si no lo han hecho ya. Hasta luego.